comenzar a grabar. Y, ok, déjame cerrar por aquí algunas otras páginas que tenía por aquí abiertas, que seguramente eso también provocó una, una sobredosis de internet que terminó por apagar todo. Pero bueno, eh, sigo con la clase. Les estaba yo comentando, bueno, esperemos que se vuelva a conectar Monse, que las ideas de los filósofos trascienden en la historia, ¿no? Y en ese trascender la historia, cada época nuevamente puede apropiarse de esas ideas y leer la realidad, el mundo que nos acontece a cada uno de nosotros, tomando en cuenta algunos de las directrices que algunos de los filósofos o muchos o tantos filósofos dejaron a lo largo de toda la historia, ¿no? Gracias, Monse, por volverte a conectar. Comentaba a Ernesto que tuvimos por ahí una pequeña pausa técnica, pero ya, qué bueno que se pudo solucionar al parecer hasta ahorita. Entonces, si se vuelve a suspender, pues pido un poco de paciencia. Vamos a tratar de ser un poco breves en esta última sesión, sobre todo porque ya estamos tocando un tema un poco más ameno en el sentido de que toca a la cuestión de pensarnos desde ciertas categorías como la de la felicidad, la bondad, pensar un poco en la cuestión de la maldad, de la infelicidad, eh, conceptos que, por ejemplo, ustedes utilizaron en algún momento o utilizarán si no han hecho la actividad última de la autobiografía, porque, porque son entender la vida no tanto desde la pura racionalidad, sino entender también la vida desde el sentir o el sentimiento que la propia vida produce y que la propia vida nos da en cierto sentido. Y que cuando, por ejemplo, ustedes y yo, cuando analizamos nuestra propia vida, cuando vamos al pasado, a la memoria o al recuerdo, no vamos regularmente hacia ese pasado o hacia esa memoria y extraemos un acontecimiento como un simple dato o como un simple hecho que no repercute en nuestro sentir el día de hoy. Por eso en algún momento cuando les escribo en sus biografías o en sus autobiografías, en la retroalimentación, les hago notar un poco que volver al pasado, volver a la memoria del pasado de nuestra vida, implica un remover no solamente datos del acontecimiento o de lo acontecido, sino remover justamente también emociones, ¿ok? Removemos emociones. Y esto dista o se separa también de una idea que por ahí se había estado por mucho tiempo manejando, que el ser humano puede ser entendido únicamente desde su propia biología y desde su propia racionalidad. Hubo un paradigma que, por ejemplo, durante principios del siglo XX y gran parte de ese siglo, se manejó desde la idea del positivismo, ¿no? Desde esta idea en la que el ser humano podría entenderse y superarse y trascender únicamente desde la racionalidad y desde su propia biología, ¿ok? Dejando de lado sobre todo la cuestión del sentir, de los sentimientos. En filosofía o en la ciencia, por ejemplo, y lo podemos ver en la cuestión de la psicología, en donde la psicología durante mucho tiempo fue considerada a lo mejor una ciencia, de repente ya no es considerada una ciencia porque toca un elemento del ser humano que se enfoca en los sentimientos, ¿no? Y los sentimientos o el sentir o esta capacidad de el comportamiento que es tan impredecible,
pues no es tan cuantificable como lo sería, por ejemplo, un análisis biológico, químico del cuerpo del ser humano. Entonces, las emociones, las pasiones, en cierto sentido, durante mucho tiempo siempre se trataron como de controlar. Incluso un filósofo muy importante en la historia de la filosofía, llamado Immanuel Kant, él decía que lo que teníamos que hacer era domesticar las emociones, ¿no? Domesticar los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos afectan nuestros juicios racionales al momento de actuar. Y, por ejemplo, en un campo como el de la ética, cuando nosotros queremos ayudar a alguien de manera éticamente moral, es decir, cuando nosotros queremos ayudar a una persona, esa ayuda, por ejemplo, para Kant, tiene que nacer de la razón y no puede venir movida por el sentimiento, porque si yo hoy me siento a lo mejor contento, me siento feliz, me siento pleno, me siento de la mejor manera, cuando yo veo a alguien en apuros, cuando yo veo a alguien que está padeciendo algo, a lo mejor me conmueve, me da una emoción de empatía y lo ayudo y ayudo a esa persona, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese día una persona también está necesitada, verdaderamente en apuros, pero yo he tenido un mal día, yo he tenido un día de locos, me corrieron del trabajo, perdí mi dinero, estoy totalmente desubicado. Entonces, dependiendo mi emoción, aquí se vería afectada, por ejemplo, mi juicio de lo importante que es ayudar a una persona que está en apuros, porque no sería lo mismo lo que me nace cuando yo estoy feliz, cuando todo está bien, a cuando yo estoy mal, cuando estoy movido emocionalmente, ¿no? Entonces, el juicio racional en el momento en el que es atravesado por las emociones, de repente, pues, cambia. Entonces, lo importante para Immanuel Kant en este sentido era que cuando nosotros actuemos, no estemos impulsados por las emociones, sino que sea nuestra racionalidad, nuestra razón, la que nos dicte el hecho de que tenemos que ayudar a esa persona porque eso es lo bueno, porque eso es lo justo o porque eso es lo éticamente correcto, a pesar de cómo me siento, ¿ok? Y ese moverme a actuar tiene que venir dado por la razón, porque de otro modo siempre estaríamos yendo y viniendo en nuestras emociones y deliberando de manera errónea en algunos casos cuando nos dejamos mover mucho por estas emociones, ¿no? Y digo, hasta cierto punto eso tiene sentido, ¿no? Demasiadas de nuestras decisiones que tomamos, en su mayoría, si se dan cuenta, están atravesadas por el sentimiento, están atravesadas por el sentir. Cosa que uno se da cuenta cuando tiempo después de que ha tomado una decisión, eh, uno reflexiona y dice, hubiera hecho otra cosa, o hubiera reaccionado de diferente manera, o hubiera tomado un diferente camino, etcétera, ¿no? Porque uno cae o tiempo después de que la emoción, el sentimiento pasa, la razón vuelve como a surgir y a tomar el protagonismo en nuestra vida. Entonces, hasta cierto punto uno puede decir, bueno, habría que de repente ser un poco más racionales en nuestras decisiones, un poco más racionales en la forma de cómo vivimos, pero la realidad es que uno no puede desatarse o uno no puede sujetarse de las emociones. Somos emoción, somos pura emoción. La realidad, esa es la realidad y una realidad que últimamente ya en las filosofías o en tantos filósofos ya más modernos y posmodernos están cayendo en cuenta y están diciendo, a ver, lo que sucede con el ser humano, y aquí vamos a entrar un poco a la cuestión de la naturaleza del ser humano, que es el nombre de este tercer bloque. El ser humano es
es un animal no solamente racional, sino que es un animal eh, racional y sintiente y no puede liberarse de esa condición de la cual también padece. Y la historia pues ha tratado como de buscar justamente librarse o deshacerse de esa parte de las emociones. Y hoy, por ejemplo, lo podemos nosotros ver en nuestra cultura, en la cultura mexicana, en la cultura latinoamericana, en la cultura moderna en la que vivimos, ¿no? En la que, por ejemplo, el hombre, el varón, tiene una cierta adversión o hemos crecido en una cierta idea en la que la demostración de los sentimientos, de las emociones, pues refleja una especie de debilidad, ¿no? Refleja una especie de contradicción de lo que el ser humano tiene que ser, que es ser racionales, ¿ok? En un cierto sentido, la mujer, la, la mujer tiene una cierta permisividad ante ante esa visión de la liberación de los sentimientos o de la demostración de los sentimientos, nacida también en una idea mal formada desde la antigüedad, en la que la mujer de por sí tiene una cierta inferioridad o degradación del ser, eh, de lo que se tiene que ser, ¿no? Y esto es histórico, o sea, es histórico en el sentido de que se ha implantado esa idea, obviamente una idea totalmente incorrecta, ¿no? Hoy nadie de nosotros podría eh, posicionarse esa ideología en la que un individuo sienta superioridad a través de esto que llamamos hoy en día el género, ¿no? Entonces, no eh, hay en la cultura de hoy se va delineando y se va viendo también toda esta situación, ¿no? Desde dónde pensamos, desde dónde estamos nosotros construyéndonos como personas, seres humanos, etcétera. Entonces, si retornamos un poco al tema con el que iniciamos, que era esta idea de qué es el pensamiento filosófico, luego en el segundo bloque que nos llevaba a la cuestión de analizar un poco la parte pensante, la parte de cómo se da el conocimiento y cómo el conocimiento también afecta nuestras posiciones dentro del mundo, etcétera. Llegamos también a esta parte, a la parte de empezarle a dar un poco más de sentido y darle un poco más también de peso a la parte emocional. Y es por eso que la biografía o la autobiografía, como les venía también ya comentando, tiene ese propósito en el que ustedes conecten o traten de conectar con esta parte de la emoción, ¿no? Y una parte de la emoción que nace también del análisis, de la reflexión, porque cuando nosotros vamos al pasado a rememorar, a recordar lo que nos ha acontecido desde que éramos niños hasta el día de hoy, pues tenemos no solamente como una especie de archivero en la memoria, o en la conciencia en la que vamos buscando nuestros recuerdos como si fueran fichas o como si fueran datos únicamente, ¿no? Sino que cuando recordamos la niñez, la infancia, nos evoca una forma de sentirnos, dependiendo de cómo hayamos vivido o cómo nos haya sido esa experiencia en la infancia, si fue una infancia feliz, se fue una infancia, lamentablemente, a veces, pues no a todos nos va bien, o no a todos nos va bien en la infancia. Hay tantos acontecimientos tan malos que nos pudieron llegar a haber pasado, que ir a esa época o ir a ese momento no solamente es ir a rastrear un dato, sino
rastrear una vivencia, y en la vivencia implica justamente una emocionalidad, y una emocionalidad que la revivimos, y que si tenemos la capacidad reflexiva y la capacidad y la madurez, pues las podemos resignificar, las podemos dar otro significado, le podemos encontrar un sentido. Y esto tiene que ver también mucho con una de las búsquedas en la filosofía, que en la filosofía se busca encontrar no tanto el sentido de la vida, sino darle un sentido a la vida. Cuando hablamos de encontrar un sentido, es como si el sentido estuviera fuera de nosotros y tuviéramos que ir a encontrarlo, ir a buscarlo y tomarlo y apropiárnoslo, para que nuestra vida comience a tener un cierto orden, un cierto camino, una cierta plenitud, felicidad, etcétera. Eso que parece ser que de repente nos llega la idea cuando hablamos del sentido de la vida. Cuando decimos, ya tengo el sentido de la vida, es como creer que hemos encontrado la clave, la llave, el que abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro espíritu hacia lo que tenemos y debemos que hacer, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? El sentido de la vida en este caso no es algo exterior a la vida, sino es algo que está ya en la vida de nosotros y que tenemos que reinterpretarlo y tomarlo y rastrearlo en los acontecimientos que la propia vida nos ha sumergido. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia también de esta actividad, de la actividad de la autobiografía, porque decía un filósofo llamado Soren Kierkegaard, el sentido de la vida no se ve hacia adelante, solamente el sentido de la vida se puede entender hacia atrás, yendo hacia atrás. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros, por ejemplo, tenemos como esta idea de que esta idea del sentido está como hacia adelante, como que está hacia adelante de nosotros o nos lleva siempre hacia adelante, pero no, o sea, el sentido está hacia atrás, es decir, está en el pasado porque en todo momento nosotros estamos viviendo en un pasado. ¿Por qué? Porque en la idea del tiempo como linealidad, en donde nosotros pensamos el tiempo como pasado, presente y futuro, en realidad nosotros siempre estamos aconteciendo en el pasado, porque no hay instante, el instante ya es pasado en todo momento, no hay posibilidad de atrapar el instante en el que estoy viviendo, sino solamente recordándolo. Es decir, yo ahorita, en este momento que estoy hablando, y quiero decir o quiero estatificar este momento, solamente puedo hacerlo si lo recuerdo. Es decir, me estoy recordando en cada segundo, cada milisegundo, me estoy recordando a mí, y eso es lo que llamamos el instante, pero el instante jamás podemos atraparlo como tal. Entonces, en una cierta idea, nosotros estamos viviendo siempre en el pasado, recordando nuestra vida a cada instante. Y cada sentimiento, por ejemplo, si yo estoy feliz en este momento, estoy emocionado a lo mejor en estar hablando con ustedes, ese recordar mi emoción o este decirme estoy feliz es por una acción que está aconteciendo y cada vez que acontece se está quedando atrás. Entonces, el instante atraparlo es imposible. Sin embargo, también está la idea de que no podemos avanzar o no podemos ir hacia adelante en la vida, tampoco si no presuponemos que hay un instante que está por venir, ¿no? Y en ese lapso de tiempo entre el pasado y ese instante que no podemos atrapar y todo, aquí se desarrolla el sentido. No está adelante el sentido está aquí, en esto, en lo que nosotros podemos reflexionar, recordar, resignificar,
ahí es donde se da esta cuestión del sentido. Entonces, es importante como tener esto en mente cuando ustedes hagan o si ya hicieron su actividad, pues darle esa significación de lo importante que es esta parte de reflexionar sobre el sentido y también sobre esta parte importante de caer en cuenta que que somos emociones y que cuando recordamos, recordamos con emoción. Y cuando nos presentamos con otras personas, cuando despertamos en la mañana, cuando nos levantamos a ir al trabajo, etcétera, a la escuela, vamos con una emoción cargada, ya sea tristeza, apatía, angustia, desesperación, felicidad, pero en todo momento nosotros estamos atravesados por una emoción, y una emoción que nosotros tenemos que resignificar, darle un valor que hoy en día tiene una positividad para nuestra vida. No solamente el hecho, o ya no cabe la idea de negar la emoción, sino solamente de apropiarla, darle ese justo valor que tiene, porque no podemos desarrollar la vida sin esa emoción. Y la vida no se puede entender sin esa emoción, sin nuestra parte emocional y sin nuestra parte sintiente. En el segundo bloque, por ahí había una pregunta que decía si al ser humano lo que lo hacía ser humano era únicamente su capacidad de pensar o de razonar. Y la cuestión es entonces descubrir que es una parte únicamente, la racionalidad, pero también otra parte importante, la emocionalidad. ¿Ok? Eh, muy bien, voy a rápidamente a poner una pequeña presentación para ahondar en en estas ideas. Un segundo. Ujú. Ah, a ver. Ustedes pueden ver la presentación. Monse o Ernesto. ¿Pueden ver la pantalla de la presentación? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Disculpen, es que perdí la ventanita del chat y no veía, pero muy bien, les agradezco. Este, ok, entonces partimos de esta idea, ¿no? De la naturaleza del ser humano, qué es lo que somos? Y bueno, de entrada, pues podríamos decir esto, somos racionalidad, pero también somos emocionalidad, ¿ok? Y la idea del sentido, ¿no? Somos también un proyecto que está en búsqueda de un sentido, no que está afuera, un sentido que está lejos de nosotros y que tenemos que alcanzar o encontrar, sino un sentido que se encuentra ya en nosotros y que tenemos que significarlo, ¿ok? O resignificarlo. Y en todo momento también hay que tener en cuenta que el sentido de la vida no es uno solo y no, y si encontramos uno, ese sentido un día puede cambiar, puede ir hacia otro lado, porque la manera también en la que nosotros pensamos el día de hoy, la manera en la que nosotros acontecemos en la existencia el día de hoy, va a ser muy diferente a la forma en la que aconteceremos en la existencia en otro momento, en otro año adelante, o en 2 o 3 o 5 o 10 años. Nuestra manera de ver, significar, acontecer el mundo va a ser muy distinta. También dependiendo de no solamente de nosotros, sino también de lo que sucede a nuestro alrededor. Porque la forma en la que nosotros pensamos hoy
la forma en la que nosotros significamos el mundo o en la que tenemos hoy un sentido, pues está atravesado también por toda nuestra contextualidad, ¿ok? Es decir, por nuestro contexto social, por nuestro contexto político, por nuestro contexto económico, porque vamos a decirlo así, lo que por ejemplo yo pienso como clase trabajadora, como clase obrera en aquí en mi casa, en Puebla, en mi barrio, pues no es la misma forma en la que piensa, por ejemplo, una persona de las Lomas en Ciudad de México, ¿no? En la colonia más adinerada, por ejemplo, porque el contexto social, y económico y político es un mundo de diferencia, ¿ok? Entonces, a lo mejor las ideas que yo tengo hoy, la ideología que hoy profeso, el sentido que hoy yo creo tener de la vida, a lo mejor cambia en algún momento también dependiendo el acontecer político, histórico, social, que pudiese llegar a cambiar en un futuro, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. Nuestro sentido de vida nunca es uno solo y nunca permanece de la misma manera siempre. En algún momento se actualiza o cambia o va por otro lado también. Y de eso tampoco hay que tener a veces también miedo, ¿no? Sino que también hay que estar abiertos a esos cambios. Por eso el ser humano, en su naturaleza, o en lo que podemos llamar la naturaleza del ser humano, debe ser entendida como un proyecto abierto, ¿ok? Somos un proyecto abierto, un proyecto que está abierto a muchas y diferentes y múltiples posibilidades. ¿Ok? No solamente es un solo camino, sino que tenemos un horizonte abierto a diferentes y tantos caminos, ¿ok? Somos pura posibilidad en ese sentido, ¿ok? Entonces, hay una impronta en la vida y en la filosofía temprana, como en la filosofía antigua, que estaba esta búsqueda incesante por el conocerse a sí mismo. Cuando uno habla de conocerse a sí mismo, que es como justamente encontrar tu naturaleza, saber quién eres, conocer esto que naturalmente tienes que ser, anticipa la idea de que hay algo que no cambia en el ser humano, de que hay algo que no se mueve, algo que es lo mismo siempre a pesar de que el tiempo cambie. Y aunque es verdad que puede haber algo que permanece en nosotros a pesar de que avancemos en el tiempo, de que acontezcan diferentes contextos políticos, económicos, lo que les hablaba hace un rato, a pesar de todos esos cambios, hay algo en nosotros que se mantiene, hay algo en nosotros que no cambia. Muchos podrían como por ahí abocarlo a la personalidad, a la forma de ser, cuando de repente uno le puede decir a otro, sé tú mismo, o te dicen, sé tú mismo, ¿no? El problema es que a veces no conocemos realmente eso que es ser uno mismo. ¿Por qué? Porque no nos conocemos justamente a nosotros mismos. Y tiene que ver con esto que les decía, que en cada momento del tiempo estamos cambiando, no permanecemos como tal siempre de la misma forma o de la misma manera. Hay algo que siempre se está moviendo, pero a pesar de ese movimiento, queremos creer que hay algo que se queda, que hay algo que no cambia, ¿ok? Y eso, aunque pudiera ser algo que sea verdad, no deja de caer en el ámbito de la creencia, ¿ok? Eh, no está, podríamos decirlo así, como comprobado en ese sentido, de que hay algo que se permanezca siempre. Sin embargo, hay una importancia también a darle sentido o darle ese peso a la idea de que hay algo en nosotros que no cambia y eso que en nosotros no cambia es ahí donde está como un cierto sentido de verdad, como un cierto sentido de permanecer siempre siendo lo que uno es. Pero está esta otra parte de la cuestión y aquí estoy más bien planteando dos
posturas que se contraponen y que uno va a tomar la decisión y que uno puede tomar la postura que uno quiera tomar en este caso, de creer que hay algo en nosotros que no cambia, que permanece o que tal vez siempre en todo momento estamos cambiando. Y aquí no sé si quieren hablar o quieren ponerlo en el chat, pero ustedes qué piensan, Monse y Ernesto, que hay algo que en nosotros no cambia, que permanece y que es algo que podemos conocer siempre de la misma manera o todo cambia, todo está en movimiento y todo está siempre actualizándose y yendo para adelante, dejando atrás lo que en algún momento se fue. No sé, me gustaría leerlos o escucharlos si quieren hablar, pero es importante que, saber su sentir en este caso. Monse, ok, Monse está en la parte o en la postura de que somos un constante cambio, que estamos siempre actualizándonos, que no siempre somos los mismos, que hay un devenir siempre. Este, creo que Ernesto se fue. Este, así, no, sí, 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 aquí no sé si, yo veo que hay tres. No, es que sí, no, en la presentación no toma como otra. Ok, pero sí, Monse, exactamente. Podemos ponernos en la postura de que siempre estamos cambiando, de que siempre hay un cambio y no necesariamente hay algo que no cambia. Esa es la postura que podríamos llamar la postura del movimiento. Y es una postura que viene, al menos entendida en la filosofía griega, por el filósofo Heráclito, quien proponía justamente que todo cambia, a diferencia de la otra postura sobre que hay algo que permanece y algo que no cambia, que es Parménides, que apostaba que el ser siempre era uno mismo, siempre, y no había cambios, siempre se permanecía. Y la cuestión es que en la historia de Occidente, en la historia de la que nosotros nos ha tocado vivir, siempre se le ha dado más peso a la parte de Parménides, a la parte del ser que nunca cambia. Y por eso muchas veces estamos como muy preocupados en la idea de encontrar quiénes somos, o en la idea de decir, ya me conocí a mí mismo. Ok, y cuando uno ya se conoce a uno mismo, ¿qué pasa? ¿No? Todo se revela, la verdad se abre, el mundo cambia, o el mundo ya no cambia, etcétera, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría cuando uno realmente se conociera a sí mismo? Porque la paradoja es que, por ejemplo, si yo ahorita en este momento me conozco a mí mismo, quiere decir que este mí mismo que estoy yo siendo ahorita es el mí mismo de, no sé, hace 10 20 años, cuando, cuando la cuestión es que hace 10 20 años, pues yo no era lo que soy ahora, ¿no? Entonces, ni seré lo que hoy soy, no lo seré tal vez en 10 20 años más, si Dios nos presta vida, así, ¿no? Entonces, esa es la paradoja, esa es la cuestión, ¿no? Que a veces estamos como muy preocupados por esta búsqueda, la búsqueda del sentido, de un sentido que no cambie, de un sentido que sea el mismo siempre, y esto es y se relaciona con la cuestión de la naturaleza. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, o se puede llegar a pensar, que la naturaleza es una sola y única para el ser humano, ¿no? Pero pues no lo podemos ver de esa manera. Siempre que tenemos que estar abiertos también a esta posibilidad del cambio, de este constante cambio del que tú bien mencionas también. Eh, la, Ok, justamente ponía yo como este esquema de,
que quería que pusiéramos atención un momento, ya que así vamos a ir cerrando con la sesión, porque no, cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros ya somos conscientes de la realidad y se nos empieza a enseñar, eh, comenzamos a aprender desde infantes, nos presentan ciertos modelos, ciertos arquetipos, ciertas ideas de las cuales nosotros tenemos que ser partícipes si queremos adecuarnos a esta especie de naturaleza humana. Es decir, naturalmente el ser humano tiene que ser bueno, tiene que ser feliz, tiene que ser productivo y tiene que ser exitoso. Esto por decir algunos conceptos o ideas únicamente, no hay todavía muchas más, ¿no? Pero estas son como algunas ideas principales que están a nosotros, sobre todo el tiempo atravesándonos. Y por más y por mucho, más allá de la bondad y de la felicidad, nos atraviesa o nos atraviesan estas dos ideas, las ideas de la productividad y el éxito, ¿no? Estamos preocupados, estudiamos porque tenemos que producir, estudiamos porque tenemos en una cierta medida la idea de que el estudio nos va a brindar el éxito. Y el éxito hoy en día en esta economía o en esta cultura y sistema en el que vivimos, que es un sistema capitalista, un sistema neoliberal, pues nos vende y nos ofrece la idea de que el éxito se traduce en remuneración económica y una remuneración económica que no se alcanza si uno no es productivo, si uno no es capaz de estar produciendo en todo momento dinero y capital para poder vivir y para poder reproducir el sistema, ¿no? Entonces, prácticamente la productividad y el éxito van a sostener entonces también las otras dos primeras, la bondad y la felicidad. Es decir, una persona exitosa, seguramente en algún momento uno puede llegar a tener la idea o la visión de que es una persona que ha hecho algo bien, ¿no? Y esto es la bondad, es lo bueno. Y una persona productiva, exitosa, nos remota la idea de que pues tiene que ser una persona feliz, ¿ok? Y cuando uno cumple como con estas ideas, estos arquetipos que están en la cultura, que están en el sistema, y cuando nosotros nacemos se nos adoctrina en estas ideas, entonces nosotros cumplimos con el ser, con nuestra naturaleza, con nuestra racionalidad, ¿ok? Por eso el sentimiento, el sentir, a veces dentro de esta cultura no está tan bien visto porque el sentimiento nos aleja justamente a veces de la productividad, del éxito, que en algún momento estos dos elementos o estas dos ideas o conceptos nos van en definitiva a dar la bondad y nos van a dar la felicidad y por tanto vamos a cumplir con la naturaleza del ser humano. Y no va por ahí, va por otro lado. ¿Por qué? Porque el problema es que el ser humano está atravesado por la maldad, por la infelicidad, por el fracaso, por la muerte y por la angustia, por elementos también que tienen que ver más con esta parte sintiente de la que hablábamos. No solamente somos esta parte de lo racional que se conjuga o se trata de configurar con la productividad, con el éxito, con la bondad y la felicidad, que es como la aspiración a encontrar o alcanzar nuestra naturaleza, pero es algo inalcanzable en el sentido de que también no podemos negar la la contraparte de esas ideas, que es la maldad, la infelicidad, del éxito, el fracaso, de la vida, la muerte, de
de la paz, por ejemplo, la angustia, o de la comodidad, la angustia, porque en todo momento también estamos angustiados, nos angustia la vida, nos angustia la salud de un familiar, la propia salud. En todo momento casi siempre estamos atravesados más por esta parte que por la otra. Entonces es más bien amalgamar, encontrar este justo medio entre las dos visiones, ¿no? Entre las dos visiones. Y esto era lo que decía Aristóteles, que, bueno, para él la felicidad era la finalidad del ser humano, ¿no? Y esta felicidad se encontraba en la búsqueda no tanto de estos ideales a alcanzar, sino en lo que él llamaba la frónesis. ¿Y qué era la frónesis? La frónesis era encontrar el justo medio entre la bondad, la maldad, la felicidad, la infelicidad, el éxito, el fracaso, encontrar el justo medio en estos extremos implicaba entonces encaminarse hacia una felicidad. Una felicidad que obviamente tampoco puede ser entendida como una felicidad exponencial y suprema, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia felicidad tiene su contraparte siempre, que es la infelicidad. Y una constante amenaza por la maldad, ¿ok? Una maldad que se traduce en acciones que pueden venir de otra persona, de un otro, o en acciones que están fuera de la naturaleza humana, como lo podría ser catástrofes naturales, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, la vida tiene que ir en búsqueda más bien de esta frónesis, de este elegir en la medida de lo posible, siempre el justo medio entre los extremos hacia los que nos indica que tenemos que movernos. O se es bueno o se es malo, o se es feliz o se es infeliz, o se está bien o se está mal. Y la cuestión es la mitad, el medio, tratar de encontrar ese punto de equilibrio en nuestras vidas, abrazando tanto una parte como la otra cuando nos toque vivirlas, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, esto es ya para cerrar, es como un llamado también en este mundo que vivimos. Hoy vivimos en un mundo que lamentablemente, pues nosotros podemos catalogarlo como siguiendo la idea, por ejemplo, de Gilles Lipovetsky, una era del vacío. Una era del vacío porque justamente el ser humano está tratando de encontrar algo que a lo mejor no está ahí. Una, hay algo de lo que padecemos y que es una condición humana de la que no podemos escapar. Por ejemplo, Nietzsche, el filósofo Friedrich Nietzsche, decía que el ser humano es un animal eternamente o infinitamente insatisfecho. Hay una insatisfacción infinita en los seres humanos que no puede ser colmada, ¿ok? Y esta insatisfacción nos involucra con el deseo. Todo el tiempo deseamos, siempre estamos deseando. Por eso los budistas o Buda o el budismo lo que buscan en su sabiduría es alcanzar lo que ellos llaman el nirvana. Y alcanzar el nirvana para los budistas es justamente un impedimento de ese alcanzar el nirvana, que es como el estado máximo de espiritualidad, es deshacerse del deseo, porque el deseo eh, nos lleva a esta insatisfacción constante, nos lleva a esta insatisfacción y a una búsqueda eterna de algo que creemos que nos puede colmar, de que algo nos puede llenar, pero pues no está ahí. No hay algo porque esa búsqueda o ese vacío, como decía Lipovetsky en la era del vacío, o Friedrich Nietzsche con la infinita insatisfacción, o Freud con el sentimiento oceánico, hay algo que nos falta, hay algo que nunca nos va a completar, ¿ok? Y
la cuestión es que pasamos la vida buscando como algo que nos complete, algo que realmente nos plenifique, pero no está, ¿ok? No está. Y el gran peligro de esa búsqueda que tenemos y que nos satisface es que hoy en el sistema en el que vivimos, en el sistema que llamamos neoliberal capitalista, pues ha sabido muy bien capitalizar esos deseos, ese deseo de insatisfacción, o perdón, ese deseo infinito que no puede ser colmado, pues nos ofrece a la carta ciertas eh, artículos, experiencias, que nos las venden como la plenitud, ¿ok? Y solamente como tener cuidado de eso, tener cuidado de que cuando nosotros sintamos el deseo de algo, reconocer, reflexionar, revivir y pensar si aquello que nosotros deseamos es realmente un deseo real y bueno para nosotros, o es un deseo que ha sido implantado o un deseo que ha sido arrastrado hacia un producto que nos promete la satisfacción o nos promete la felicidad o nos promete la bondad o el éxito o la vida eterna, cuando pues eso es algo que no podemos encontrar realmente. De entrada porque morimos, no podemos encontrar esta cierta plenitud desde el mismo hecho de que somos corruptibles y desde el mismo hecho de que somos perecederos, ¿ok? Entonces hay que tener como esa idea también clara, tener esa idea bien definida para no ser manipulados hoy en día, porque como nos dice aquí, vivimos bajo un sistema que capitaliza nuestros deseos, creemos que lo que deseamos responde a un deseo puro y a nuestra propia libertad de elección, pero el deseo es susceptible de ser manipulado y convertirlo en necesidad de un producto que nos promete valores, virtudes de esta sociedad como éxito, placer, felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, solamente como tener mucho cuidado en ese aspecto. Y esto, si ya retornamos al principio del curso, pues son las herramientas que la filosofía nos da para pensar el mundo que nos rodea. Y es el tipo de reflexión y el tipo de pensamiento crítico que hoy en día los alumnos, la sociedad en general necesitamos. Todos necesitamos, porque hasta yo estoy atravesado a veces por estos deseos que son manipulables, ¿no? eh, no todo el no se salva nadie, ¿ok? En este sistema en el que vivimos, pero sí podemos tener de repente ciertas herramientas para poder comenzar a dirigirnos o al menos empezar a resistir, a tener un poco de resistencia a este sistema que de repente nos oprime de diferentes maneras, ¿ok? Entonces, esto como para ya terminar la clase, diciendo bien algunas otras cosas más, pero hemos tocado como lo importante, lo que teníamos que decir en torno a esta cuestión de la naturaleza humana. Un último comentario, Monse, que me gustaría que expresaras, que escribieras, o si puedes hablar igual, como tú desees, en torno a esto de lo que estamos hablando, alguna idea que te haya llamado la atención, algo que quieras compartir o aportar o mencionar sobre esto que estamos hablando de la naturaleza, de este, del sistema, también de el sentido, etcétera. No sé si hay algo que te haya llamado la atención. Pues no, realmente no tengo ninguna duda. Solamente había comentado algo sobre lo que nosotros como seres humanos tenemos definido lo que es el bien y el mal. Y tenía una duda sobre que creo que dependiendo también en qué lugar estemos, ciudad o país, pues es muy relevante, ¿no?
Ujú. Algunas cosas que aquí en México para nosotras son buenas o malas, tal vez en otro país o en otro lugar puede ser todo lo contrario, que al final, pues, eso también es muy relativo. Exactamente, sí hay una cierta idea de relatividad, ¿no? En la, en el mundo, dependiendo, como dices, del contexto histórico, social y político en el que nos encontremos hoy, porque por ejemplo, como dices, algo que para nosotros a lo mejor es malo, en el pasado era todavía mucho más malo o era bueno, o no tenía el peso o la carga moral a lo mejor que hoy podría tener. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos filósofos, y yo me apego un poco a ellos. Uno de estos acaba de morir hace poco, el año pasado. Se llama Enrique Dussel, que es un filósofo argentino-mexicano, bueno, nacido en Argentina, pero radicó y se nacionalizó mexicano muchos años después. Murió apenas el año pasado, casi 90 años, pero él hablaba que a pesar del relativismo, de esta idea de lo relativo que puede haber alrededor del mundo, dependiendo de los contextos, la historia, el tiempo, la economía, la política, etcétera, debemos al menos siempre buscar algo que no cambie. Y eso algo que no cambie para él es la vida como tal y la búsqueda de la vida y la supervivencia de la vida. Entonces, la vida, a pesar de que es entendida a lo mejor de forma diferente aquí que en China y en Pakistán, lo que permanece es la vida. Independientemente de la interpretación de esta, lo que importa es la vida. Entonces, hay que buscar que sea independientemente de la forma en la que podamos comprenderla, que sea una vida buena, ¿ok? Entonces, que eso se mantenga, a pesar de que haya tanta relatividad y que haya tanta interpretación y tantas formas de ver el mundo, lo que debe permanecer y hacia donde nos debemos encaminar es a la búsqueda de encontrar una vida buena para uno, pero también para los demás. ¿Okay? Entonces eso sería un punto importante y un punto bueno cuando creemos a lo mejor que todo es relativo, eh, tener en mente que al menos entre toda esa relatividad, lo que permanece es la importancia de la vida. ¿Okay? Muy bien, pero sí, eso es importante y gracias por mencionarlo. Y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, pues te agradezco bastante por permanecer, por estar aquí, Monse. Y te deseo lo mejor en tu proyecto académico en el que estás ahorita, de la preparatoria, que estás terminando, comenzando, no sé. Pero te deseo el mejor de los éxitos y te agradezco el estar aquí. ¿Ok? Que tengas una excelente noche y un buen cierre de curso. Gracias, igualmente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.